Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Nos da muchísimo gusto recibir en el estudio a Héctor Dagdur Rangel, es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado de Tabasco. Y bueno, pues hay un tema, el de los salarios mínimos. Recientemente te expresaste en una rueda de prensa, pero también queremos contigo abordar el otro tema importante, que es el de Pemex, los desbloqueos, ahora quedan pocos, y cómo van las oportunidades de negocios con la reforma energética. Pues bueno, realmente estamos hoy, pues bueno, ya teniendo en cuenta que está desbloqueado la pirámide, está desbloqueado el Pozo Terra, el Navegante 1, y bueno, en ese sentido, pues ahora sí que podemos decir que regresamos a la normalidad en el tema de los bloqueos, no solamente de estos dos pozos, sino lo que le llamaban tanto la Chontalpa Chica como la Chontalpa en Cunduacán, en Huimanguillo y en Cárdenas. Y bueno, se crea el comité o la comisión para efecto de la evaluación de los daños. Creo que no han dado a fondo cuál va a ser el tema La de la operatividad, pero sobre todo dentro de lo que reconocemos el esfuerzo que se hizo por parte de las autoridades, es que no se van a entregar dinero a la mano, sino efectivamente va a haber un comité que va a evaluar los daños por parte de los afectados y se va a reparar los daños en su integridad, que es lo que tenemos entendido hasta ahorita, ¿no? A ver, hubo una situación la semana pasada, cuando se dio a conocer lo de la Ronda 0 y la Ronda 1. Hace semana y media. Semana y media, ¿no? Ajá, correcto. Bueno, el tema es que se esperaba que Tabasco estuviera incluido en lo que tiene que ver con la Ronda 1, que es el capital extranjero directo que va a entrar a invertir en la industria energética. ¿Tú crees que tuvo que ver que no quedara Tabasco en esta ronda y que quedara en la 0, en donde va a continuar siendo Pemex el que va a estar en esta exploración y producción de los pozos petroleros? Y ahí sí está incluido Tabasco. ¿Crees que haya tenido que ver todo este tema de la toma de pozos, de toma de instalaciones, esta recurrente relación de Tabasco con Pemex? La reforma energética, digo, y no es nada más una ronda 0, sino va a haber varias rondas, y la forma en que sí, nada más la 2 es hasta el 2017, hay tiempo. Pero a lo que me refiero es que Petróleos Mexicanos, lo que debemos observar es que no tiene la capacidad para poder explotar o trabajar con la rapidez que se requiere resolver el tema energético en México, ¿no? A fondo, en cuestiones económicas, en realidad estamos dependiendo de lo que es el costo del barril, para que realmente sea un área rentable para México, una economía que depende directamente del crudo y de la renta petrolera. En caso de que venga una baja de petróleo, la producción que tenemos ahorita, que por cierto va hacia la baja, ¿sí? En realidad, si llega a costar menos el barril, va a poner en una situación crítica la economía del país. La capacidad de respuesta de Petróleos Mexicanos para poder realmente responder, para brindar la seguridad económica al país, no se cuenta con los recursos necesarios, ni técnicos, ni operativos, ni económicos, ¿sí? Entonces necesariamente tiene que depender de inversión privada, una para responder e incrementar la producción y resolver el problema que tenemos en aguas profundas. Digo, para que nos demos una idea, por ejemplo, un pozo de carácter de producción, que no es exploratorio, que es el segundo, cuesta aproximadamente $200 millones. El presupuesto de la paraestatal debe estar en promedio de unos 30,000 a 40,000 millones de pesos al año. ¿Cuántos pozos puede ella realmente perforar para sacar crudo, ¿sí?, sin poner en riesgo su patrimonio? Sí, esa es toda la razón de la reforma energética. Entonces, se van a requerir alianzas necesariamente, tanto en Tabasco como en otros lugares, ¿no? Ahorita la situación que pudo permear de alguna forma en cuanto a los bloqueos, en cuanto al cierre de las instalaciones petroleras, desde luego no fue el mejor mensaje que pudo haberse dado. Considero que el trabajo que se hizo por parte de las autoridades finalmente a mí me deja un buen sabor de boca. No hubo una situación
en donde se saliera de que se saliera de control el tema. Recordemos que aparte estaban los bloqueos y al mismo tiempo estaba la reforma energética discutiéndose en el Congreso y las leyes secundarias. Entonces era un momento, pues de alguna manera político sensible, ¿no? En donde también pues había que revisar el tema de la reforma en el Congreso, los cierres en Tabasco, o sea, no eran los mejores mensajes que de forma dual se podían estar trabajando. La solución que se está dando en este plazo, siento que sobre todo da una solución a los afectados, da una certeza de que se les va a restituir y a indemnizar la parte de los daños, ¿sí? No con dinero a la mano, sino directamente y donde haya daños reales y que me demuestres que lo hubo, y finalmente pues bueno, ya se restablece ahorita el orden. Lo que se tiene que hacer pues es tratar de acercarse con Petróleos Mexicanos, ver las oportunidades de negocio, e insisto que el trabajo que va a venir es mucho, o sea, Petróleos Mexicanos no lo puede hacer por sí solo, ni en Tabasco, ni en Veracruz, ni en Reynosa. Sí, bueno, vamos a entrar a un tema muy importante que es el de los salarios mínimos. Ayer precisamente en el marco de la mesa redonda, que se transmite miércoles a miércoles a través de 94.1 de FM, pues tocamos el tema con Edgar Azcuaga, líder de la FETOT, con don José Guadalupe Leal Corona de Canacintra y con Eduardo Estañol Vidrio, presidente del Colegio de Economistas. Nos dicen, los tres coinciden en señalar que es necesario que se incremente el salario mínimo, que no se tome nada más como una referencia para multas y otras cosas, que sea una discusión seria y que beneficie a la clase trabajadora, porque todo ha subido, la coincidencia de los tres, todo ha subido, la gasolina, etcétera, pero los salarios no. Y en este sentido, bueno, pues el líder de los patrones, o bueno, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, capítulo Tabasco, Héctor Dagduc, también ha externado su opinión. Tú no estás a favor de que se incremente. ¿Por qué, Héctor? Bueno, no es que no estemos a favor de que haya un incremento en los salarios. A ver. Creemos que la base en la que se toma o la perspectiva para señalar que se requiere un incremento es equivocada. ¿Sí? Lo que en Coparmex hemos revisado nosotros es que no puede haber un incremento por decreto. ¿Sí? Sí, eso decían ayer también. No puede haber un incremento de decreto. Ayer lo decía también. Necesitamos tener un poco de memoria a largo plazo. En el año 82, con el presidente López Portillo, hubo una alza de salarios y lo que vino fue una escalada de precios y desde luego una inflación, la pérdida del poder adquisitivo. Entonces no podemos ser irresponsables en decir vamos a aumentar los salarios. Hay que analizar de fondo cuál es la razón que queremos atacar. Y para eso es la postura de nuestro presidente nacional, Juan Pablo Castañón, y igualmente de nosotros aquí en Tabasco, que es realmente el problema radica en la informalidad, ¿sí? El ambulantaje, la informalidad. En todos aquellos negocios que no tenemos dados de alta a los trabajadores, que no expedimos facturas, que trabajamos en la calle, que viven en los puestos o trabajan en los puestos fijos y semifijos. Voy a dar algunas cifras y creo que por ahí nos podemos, de alguna manera, voy a ilustrar un poco mi posición y la posición de la Coparmex. En Tabasco tenemos un aproximado de 975,000 empleos, ¿sí? Formales e informales. Dentro de estos 975,000 empleos, 620,000 están en la informalidad. Es decir, trabajadores que no tienen prestaciones sociales, que no tienen IMSS, que no tienen Infonavit, ¿sí? Y esto equivale al 63% de lo que es la población económicamente activa en Tabasco. Bueno, resulta que si analizamos el 93% de los trabajadores que laboran en la informalidad ganan el salario mínimo, ¿sí? Sin embargo, si entendemos que tenemos empresas formales, en la formalidad solamente el 7% gana el salario mínimo. Entonces, vemos que el gran cinturón que gana el salario mínimo son trabajos informales, ¿sí? El 90% de los salarios mínimos
no se encuentran en las empresas legalmente Formales. establecidas. El 90% de los salarios mínimos se encuentran en la informalidad. ¿Qué quiere decir? A juicio de nosotros, que realmente estamos hablando de un problema de informalidad, estamos hablando de un problema de productividad, de falta de competencia y desde luego de legalidad, ¿sí? Nosotros lo que señalamos, por ejemplo, en el caso de si comparamos Tabasco, el promedio nacional es que el 60% de los salarios mínimos están en la informalidad. Si comparamos Nuevo León, que es el estado icono por el tema de la productividad, solamente el 23% de los salarios, ¿sí? Se encuentra, el 37% de los salarios tiene salario mínimo, solamente el 37%, ¿sí? Entonces, está por debajo de la media nacional, casi a la mitad, ¿sí? Entonces, si vemos el promedio de los salarios que se ganan o se perciben por parte de los trabajadores en las empresas formales, el promedio son 3 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros impactamos el salario mínimo por decreto, vamos a subir el salario mínimo que está en la informalidad, pero per se no le afecta para efecto de tributar en materia de IMSS, ni en temas de ISR, no contribuyen, pero sí vamos a afectar al salario que está percibiendo el trabajador que labora en la formalidad, Ya. ¿sí? Yo aquí veo otra situación, independientemente de quienes estén en la formalidad o en la informalidad. Los índices de pobreza, Héctor, y la gente que lamentablemente está en la informalidad o que tiene que subsistir con un salario pues muy bajo, que son muy altos también los índices de pobreza. ¿Cómo no podría ayudar un incremento al salario a esa gente? La solución que vemos nosotros es que hay que hacer a esas personas más productivas. Ajá. Volvemos a insistir en el tema de la productividad, ¿sí? Tenemos recordemos el tema del niño con la canasta hace unos meses en el centro, ese es un trabajo informal. O sea, todo lo que conlleva la informalidad es explotación de menores, esas empresas informales no capacitan a los trabajadores tampoco, y el salario mínimo, en realidad, quien lo debe de recibir es el trabajador que no sabe hacer nada, Ya. ¿sí? Porque hay mínimos profesionales también. Sí, que no tienen la preparación. Y estamos de acuerdo que todos queremos ganar más y que los precios que vemos de insumos son caros, o versus no alcanza el poder adquisitivo que tiene el salario mínimo Para la gasolina. para el pasaje, para la compra de la carne o de los frijoles o las tortillas, ya digamos, ¿no? Estamos conscientes de esa situación, pero si el trabajador que labora en la informalidad busca la forma de emplearse en un empleo formal, en principio tiene seguridad médica. Y segundo, el patrón, el empleador va a buscar capacitarlo y hacerlo más productivo. Tenemos que vencer. El reto realmente es, si yo subo los salarios mínimos, no voy a resolver la informalidad y no le voy a resolver realmente al ciudadano a un largo plazo su economía, ¿sí? Si pensamos en una solución integral, primero tenemos que desvincular el salario mínimo de todas las leyes. Sí, bueno, tendrías que modificar toda la Constitución, las leyes estatales. Podría hacerse una ley nada más. Ajá. O sea, se podría hacer una ley en el Congreso de la Unión referente al tema de que todas las leyes que digan salario mínimo es para una referencia, etcétera, ¿no? Se puede hacer una sola ley. Eso no le vemos tanto problema. El problema realmente lo vemos bueno, subimos el salario, pero ¿qué va a pasar con la informalidad? Que es la que realmente está pagando el salario mínimo. O sea, ¿sí? son como dos temas a atacar. La parte de la informalidad y la parte de sí hacer un salario mínimo que Claro. por lo menos alcance para que pueda un padre de familia o una madre de familia pues vivir, ¿no? O sea, sí se tiene que considerar esa parte, o de plano tú crees que no hay que meterse. Sí, pero sobre todo es la capacitación y la productividad. No le vas a resolver el problema al ciudadano que trabaja en la informalidad, un problema a largo plazo, ¿sí? Su economía lo vas a incrementar ahora
¿Y cuál es el riesgo que se corre? Vamos a incrementar el salario por decreto, inmediatamente empieza la especulación, suben los precios, viene la inflación, hay una devaluación. Pero eso, o sea, eso también pasa con la gasolina, con la luz, y de todos modos han ido subiendo, y el salario mínimo se ha mantenido. Todo ha subido. Los salarios han subido, la percepción salarial sí ha subido. No en el mismo porcentaje que, por ejemplo, la gasolina, Héctor. Digo, si le ponemos un porcentaje al salario por mes, pues a lo mejor fuéramos a la par, pero la gasolina va por mes subiendo y por consecuencia todos los productos, y el salario se mantiene. Entonces al año viene un incremento que de 2%. O sea, ahorita está en 67 algo, ¿no? 63.77. 63.77. El salario mínimo en Tabasco. 67 ¿Cuánto subió el promedio, año pasado, por Tabasco, ejemplo? 4 o 5 pesos. Estamos hablando del... Es que sí está corto, del ¿no? 6%. Si traemos el índice inflacionario y traemos el tema del índice nacional de precios al consumidor, pues va de la par. Desde luego el ingreso o el incremento que tiene el salario, estamos de acuerdo que no es el mismo que tienen algunos insumos. Claro. O sea, sí estamos ahí en esa perspectiva. Por parte de Coparmex no es una oposición a que se incremente. Tampoco es la solución. Vamos a analizar realmente en dónde está el grueso de los salarios mínimos, que es un tema realmente de la informalidad que tenemos que atacar, ¿sí? Vemos que en las empresas formales realmente no se paga el salario mínimo, no se está pagando. Y aunado a que tampoco hay incentivos para crear empresas o que las empresas se mantengan, hay muchos impuestos, hay muchos problemas para pagar la luz, para los impuestos, etcétera. Entonces también esto le pega al sector formal. Y crear políticas de Estado, porque no es culpa de los trabajadores, ni es culpa tampoco de los patrones, crear políticas de Estado que nos ayuden a que las empresas los hagamos formales. Sí, porque esa es otra, la carga fiscal que se está teniendo ahorita está tremenda para las empresas. Héctor, ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber venido.